Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios por ese maravilloso ayuno del día de hoy. Fue expuesta la palabra por parte de nuestra hermana Lesbia Rebolledo. Damos gracias a Dios por cada una de las vidas que se han dispuesto para cada una de estas actividades. Bien, mis queridos hermanos, en el día de hoy eh, vamos a hablar acerca de la sexta dispensación eclesiástica. Em, Aquí hay muchas cosas que profundizar, muchas cosas que decir. Vamos a tratar de ser breve y llevar el hilo de la secuencia de la historia. Espero que mis queridos hermanos que estén muy atentos a esta parte, puesto de que hay mucha confusión dentro de los creyentes acerca de los tiempos en los cuales nos encontramos y de lo que va a deparar el futuro. Bien, iniciamos aquí el día de Pentecostés, donde desciende juego del Espíritu Santo sobre la primera iglesia, pero este es el periodo apostólico. Luego de el deceso del Espíritu Santo a la iglesia primitiva. Luego vemos Constantino une la iglesia con el Estado. Estamos hablando de la Edad Media. La Reforma, Martín Lutero, donde son clavadas las 90 tesis acerca de lo que verdaderamente o una correcta interpretación de las escrituras, dando a entender a los católicos que la forma de ellos interpretar las escrituras no era la correcta. Tenían esclavizado a los creyentes de la iglesia con muchos conceptos erróneos. Y posteriormente nos encontramos en el periodo de evangelismo mundial. Bien, en esta parte de la historia, en todas las dispensaciones, nos encontramos exactamente aquí. El periodo de evangelismo mundial, es decir, hasta que todas las almas de la tierra no se le lleve el evangelio, no vendrá esta parte, mis queridos hermanos, el rapto. El periodo de evangelismo mundial, toda alma debe ser evangelizada en esta tierra. Por eso es muy importante la predicación de la palabra, porque ello nos va a llevar a que nuestro Señor nos espere aquí, en el rapto. Dice aquí la dispensación del Espíritu Santo, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Es decir, que esta línea roja que vemos aquí, que es, aquí estaba, punta pequeña, es donde nos encontramos. ¿Y qué nos hace falta para que el Señor nos reciba allá arriba? Aquí, el rapto. Y los santos y vivos y los resucitados arrebatados en las nubes. Es decir, esta no es la venida de Cristo, este es el rapto. La Escritura dice que Él nos esperará en las nubes. Y aquí los que estén vivos serán arrebatados. Y aquí los que estuvieron muertos, aquí nos dice que la primera resurrección, lo que yo le llamo el primer tren, porque son dos. El primer tren aquí se va, mi querido hermano. El rapto. Tanto de los que estuvieron muertos como los que están vivos. Aquí vemos el rapto. Después del rapto, entonces donde nos vamos a encontrar que va a haber la manifestación y reinado del anticristo. Aquí lo hemos sentado aquí en el trono. Aquí vemos la gran tribulación, la batalla del Armagedón. Es decir, el que no se fue en este primer tren va a pasar la tribulación. Es decir,
Primero es el rapto, y los que se quedaron, que no estuvieron conforme a su palabra, los que no quisieron escuchar, los que no quisieron entender, y los que de pronto estuvieron digamos, delante de su presencia en algún tiempo en la iglesia y no se esforzaron, entonces ellos van a pasar esta parte, que es la gran tribulación. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Después aquí sí vemos la venida de Cristo con poder y gran gloria. Aquí nos habla acerca de el anticristo. Satanás es atado durante 1000 años. Para que hay muchas cosas que decir en cuanto al anticristo. Recordemos de que Satanás hace fiel copia de los sucesos originales en cuanto a las escrituras. ¿A qué me hago entender? A que primero viene un falso profeta, así como Juan el Bautista. Viene ese falso profeta diciendo, preparando el camino para el Mesías, digamos el falso Mesías. Y él le prepara el camino para que él se siente aquí en el trono. Entonces, aquí pasan muchas cosas. Primero, ¿cuál es la señal para ver que el anticristo se está preparando? Es decir, el templo va a ser reconstruido nuevamente. El templo en Jerusalén va a ser construido nuevamente. Se van a reactivar los sacrificios en el altar y los judíos van a esperar al Mesías. Los judíos no creyentes en el Maestro van a esperar al Mesías. Entonces, ellos cuando se van a dar cuenta de que es el anticristo y que lo que decía la palabra de Dios en los textos es verdad y que ellos mataron al Mesías. Cuando este falso profeta y falso anticristo hagan un sacrificio inmundo en el altar. Se dice que es una cerda. Recordemos que en el judaísmo el cerdo es declarado un animal profundamente asqueroso e inmundo, es decir, su carne no se puede ni siquiera ni tocar. Entonces, imagínense esta blasfemia que va a hacer este ser, y es el derramar sangre de cerdo en el altar. Entonces ahí es donde los judíos se van a tocar así en la cabeza y van a decir verdaderamente el que matamos en la cruz del Calvario, ese es el Mesías, y lo que se había dicho que este es el anticristo, nosotros lo entronamos allí. Entonces aquí es donde se viene la gran tribulación, se viene la gran persecución. Entonces aquí los que quedaron, que conocen lo que está ocurriendo, conocen que la palabra se cumplió y por ende ya se vuelven más temerosos, pero se quedaron. Entonces ellos son los que van a ver tribulación y son los que van a ser perseguidos. Esto en esta parte, mis queridos hermanos. Bien, volviendo al día de Pentecostés, la iglesia del periodo apostólico no es la misma iglesia de hoy. ¿A qué hace referencia esto? Porque en este periodo de aquí a acá sucedieron muchas cosas. Es decir, Constantino aquí une la iglesia con el Estado. Es decir, de aquí a aquí pasaron varios siglos. Después de la muerte del maestro, un siglo después, se formaron muchas corrientes filosóficas y muchas escuelas acerca de la divinidad de Cristo. Es decir, hay algunas escuelas que decían que
que Cristo no era tripartito, sino bipartito, es decir, de que Él estaba conformado por cuerpo y espíritu nada más. Una locura. Otros comenzaron a especular, a decir de que el maestro no era 100% hombre. Otros decían que era 50 y 50, 50 ser humano, 50 ser espiritual. Y de estas corrientes, ¿por qué es importante? Porque estoy diciendo esto, porque de estas corrientes se derivan las diferentes religiones en cuanto al tema de Cristo. Es decir, usted ve que los mormones tienen un concepto muy diferente acerca de nuestro maestro, porque ellos pertenecen a una de estas corrientes filosóficas. Los pentecostales, de igual manera, los testigos de Jehová, los de Creciendo en Gracia, todas estas religiones que hablan acerca de Cristo, hablan acerca del Maestro con diferentes contextos, pertenecen a estas diferentes escuelas que a partir del periodo del siglo I y II fueron apareciendo. Comenzaron a decir de que no, que el maestro, comenzaron a decir una cantidad de locura y de ahí se desarraigan las diferentes escuelas que posteriormente, más adelante, entonces comienzan a José Smith, comienzan a la gran revelación, comienzan entonces a fundar iglesias con conceptos erróneos acerca de el maestro. Esto es muy importante saberlo. Por consiguiente, hay que estudiar bastante acerca de la historia, porque la historia nos da un reflejo acerca de lo que ocurrió y cómo esto afectó la iglesia de hoy en día. Entonces, ubiquémonos en Alejandría. Usted busca un mapa antiguo o busca acerca de la historia de Alejandría. En Alejandría se aglomeraban, después de la muerte de Cristo, muchos años después, estaban los judíos, estaban los cristianos y estaban los romanos. Estos tres pueblos estaban concentrados en Alejandría. Usted sabe que el pueblo judío muy poco se relacionaban con los otros pueblos, aunque estaban allí mismo en esa ciudad, muy poco se relacionaban. Los cristianos, por otra parte, amenazaban a los judíos porque ellos habían matado al maestro. Entonces siempre hubo una guerra allí y por consiguiente los romanos, por ser esa su tierra, había mucha gente. Entonces, a pesar de esto, el gobierno siempre estuvo sobre Roma. Entonces allí hubo una alianza entre Roma y el cristianismo. Por eso que dice aquí Constantino, une la iglesia con el Estado. Y sacan corriendo a los judíos de allí quienes tienen que huir. Entonces aquí había que hacer lealtad a Roma. Fíjese que aquí es donde estamos hablando, donde sale el catolicismo. Sale de esta unión. Entonces, no como ellos dicen de que esa es la iglesia, esa es la iglesia que dejó Cristo. No, señor. El catolicismo no es la iglesia que dejó Cristo, porque el catolicismo apareció muchísimos años después de la muerte del Mesías. Entonces, fíjense por dónde va todo y hasta dónde termina. Entonces, la historia nos refleja eso, vuelvo y digo, por eso es muy importante buscar acerca de qué ocurrió en Alejandría y cómo se derivó todo esto. El justo por la fe vivirá. Aquí la gran reforma. Fíjese que la gran reforma por Martín Lutero, que Martín Lutero era sacerdote católico, él mira las escrituras con detenimiento y
se da cuenta de que lo que hace la iglesia no está bien, la iglesia católica. Entonces, clava las 90 tesis, la gran reforma, esto no es así, porque ellos manipulaban con las escrituras, porque los únicos que tenían derecho a tener interpretación de las escrituras eran los sacerdotes católicos. Por eso muchas de las misas eran no en el idioma donde estaba el país, sino en latín. Se hablaba mucho, las escrituras y las misas y los cultos eran en latín. Entonces no había una correcta interpretación y no se podía hacer interpretación de las escrituras. Aquí ya estamos hablando de los hechos criminales que hizo la Iglesia Católica con la Santa Inquisición. Ese es otro tema que también hay que investigar. La Santa Inquisición fue la gran persecución que hizo la Iglesia con aquellas personas que estudiaban las escrituras. Los llamaban herejes, los llamaban brujos y los quemaban vivos. Los quemaban con la Biblia colgada al cuello. Entonces, todo esto, aparte de que muchos, esto comenzó por la Gran Cruzada. Las grandes cruzadas es que el catolicismo tomó las espadas y luchó en nombre de Dios contra aquellos herejes, matando, matando a muchos judíos y muchos árabes en esta parte. Entonces, mire todo lo que ocurre, todo lo que ocurre, todo lo que ocurre en esta parte, mis queridos hermanos. Vuelvo y digo, la historia es muy importante y hay que saberla escudriñar porque se nos ha ocultado. Se nos ha ocultado para nosotros saber cómo sucedieron las cosas y de dónde se desarraiga absolutamente todo. Entonces, aquí al haber la reforma, ya hubieron grandes ministros y grandes pensadores que comenzaron a restaurar nuevamente la iglesia y se comenzó a hacer lo que se hacía aquí en esta parte, mis queridos hermanos. Por eso es que es muy importante el libro de los Hechos, donde nos habla acerca de la vida de los primeros cristianos y acerca de esa iglesia primitiva. Debemos tomarla, mis queridos hermanos, de aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia que nosotros que conocemos hoy en día salió del catolicismo. Entonces, por eso decía, salid de ella en pueblo mío y no seáis partícipes de sus pecados. Entonces, salió de allí y comienza en esta parte, mis queridos hermanos, parte de evangelismo mundial. Entonces, esta clase creo que está muy clara, mis queridos hermanos. Aquí vemos el tribunal de Cristo. Y aquí arribita, las bodas del Cordero. Lo vemos aquí. Bien, mis queridos hermanos, espero que este estudio haya sido de gran bendición para sus vidas y haya aclarado algunas dudas. Es un tema muy complejo y hay que estudiar muchas cosas para nosotros saber qué sucedió aquí y lo que va a acontecer. Pero lo que sí es claro, mis queridos hermanos, es que nos hace falta muy poquito para esta parte, el rapto. En la clase de mañana, es la última clase, vamos a ver esto. Rey de reyes y Señor de señores, el reino milenario de Cristo. Aquí es donde Satanás es suelto y aquí lanzado al lago de fuego. Y aquí vemos lo que yo llamo el segundo tren, los que permanecieron una vez más allí, fiel a las escrituras, pasando después de la gran tribulación. Vean, el segundo tren.
Bien, mis queridos hermanos, espero que les haya gustado esta parte. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, duda que tenga, no dude en escribirme, preguntar a los líderes de la iglesia. No se quede con ninguna inquietud, con ninguna duda, mi querido hermano. Pregunte, porque aquí hay muchas cosas que aprender. Bien, mis queridos hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga y recuerde que los amo en el amor del Señor.